Estamos en vivo. Hola muchachos, dice el 181, hay mucha gente, se repite el anterior prácticamente, por lo menos la idea, que no quiere ir a las urnas porque está cansada de los políticos corruptos, que son mayoría una lástima. Lo decía recién Tony, yo suscribo lo que planteaba recién, no hay que tomárselo tan ligeramente, es tampoco como una obligación que uno tiene que ir desganado a cumplirla, sino que hay que tomarlo con más conciencia y evidentemente tratar de sacar a los corruptos también, ¿no? Tratar de votar mejor en cada turno electoral. Fede, ¿tenemos alguna novedad respecto a la carga oficial nacional? Por el momento hay un solo portal nacional que es Infobae, que está publicando algunos datos, no así el sitio web que, como decíamos al comienzo, dispuso el gobierno de la provincia, de la Cámara Electoral, y en estos datos que están publicados oficialmente, reitero y cito en el portal Infobae, sí. La provincia de Santa Fe sobre el 47% de las mesas escrutadas, Mauricio Macri 37%, Daniel Scioli 32%. Habría que ver qué representación geográfica tienen estos datos, de qué lugares de la provincia se realizó esta carga y qué lugares faltan todavía. Eso puede llegar a incidir en que esto se sostenga o se modifique, dependiendo un poco de eso, ¿no? La sorpresa de la que todos hablan, provincia de Buenos Aires, para la categoría de gobernador, sobre el 19% de las mesas escrutadas, María Eugenia Vidal 40%, Aníbal Fernández 35%, apenas los primeros datos, reitero, que publica el portal Infobae, pero que todavía no figuran en la página oficial del gobierno. Como los santafesinos esperamos siempre que vengan los votos de Rosario, provincia de Buenos Aires espera los votos de La Matanza, claro, para ver si se tuerce o no la voluntad, o por lo menos esa variable. Feliz de que haya balotaje, iré a votar las veces que sea necesario por mi país y por mis generaciones, nos aporta el 655, bueno, un poco a contramano de los anteriores. Lucho, ¿qué van a hacer Massa, Stolbizer, Del Caño? Y Del Caño, sí. Que eran los votantes, los electores de ellos, que dirigieron a ellos, ¿no? Que eran quienes votaron por ellos. Yo estoy convencido de que no hay votos D, son votos A. Hay gente que votó a esas personas, a esos candidatos. Bueno, yo creo que se va a definir en la medida en que veamos que Daniel Scioli, Macri, en este balotaje que parece a la vuelta de la esquina. De hecho, me parece que el primer discurso de la campaña del balotaje lo acaba de dar Scioli. Yo tenía la duda de si había o no había balotaje. Una vez que escuché a Scioli, me di cuenta que sí, que efectivamente los números que presentaba Cambiemos son reales. Imagino que Scioli tiene un plan B. Imagino que Macri también tiene un plan B para esta instancia, para esta nueva elección tan distinta. Y creo que va a ser más importante lo que ellos hagan que lo que puedan decir o no el propio Adolfo Rodríguez Sá, Nicolás del Caño o Margarita Stolbizer. Los votantes van a observar sobre todo las dos opciones que juegan, las que compiten realmente. Yo me imagino a un Scioli que definitivamente va a tomar más distancia del gobierno nacional, me lo imagino. Me imagino a Mauricio Macri sorprendiéndonos con nuevos gestos de peronismo, o de por lo menos limar sus mensajes más refractarios para alguna gente. Macri creo que tiene esa dificultad, la de generar ciertos temores. Lo vamos a ver buscando más cuidado con ese electorado, y me imagino que Scioli va a tratar de comenzar a recaudar su caudal electoral natural, que es el de una figura que ha sido finalmente el candidato del oficialismo, pero que hasta hace unos poquitos meses atrás era defenestrado por el oficialismo. Y bueno, ya tiene los votos propios. Si uno ve los porcentajes de la elección actual con respecto a lo que llegó a tener Cristina, le falta muchísimo por crecer. Y hay que ver también cómo se desarrolla esta campaña. Yo me imagino que va a ser muy difícil que no haya un debate presidencial, por ejemplo.
No creo que... ¿Pero hay margen en un mes para, Por supuesto que sí. para subirlo a sí. Scioli al estrado? Creo que sí. Emilce de Barrio Cañete Sur dice, voté por Scioli, al haber balotaje, gente de masa votará Scioli. No van a querer a Macri presidente. ¿Eso es lógica? ¿No les parece? Se pregunta Emilce. No sé si es lógica. Puede ser, pero no sé si es sentido común. Quería Emilce, gracias por el mensaje de texto. ¿Voces de dirigentes, Federico, que se hayan pronunciado hasta ahora sobre el resultado de la elección? Sobre el resultado de la elección, en cuanto a los datos que se manejan, no han habido demasiadas variaciones en torno a lo que se vino expresando, las manifestaciones del ministro de Gobierno Rubén Galassi temprano. Se sabe sí que para mañana, temprano a la mañana, a las 9:30 de la mañana, tanto Omar Perotti como Silvina Frana, candidatos a senador nacional y a diputada nacional por el Frente para la Victoria, están convocando una conferencia de prensa en un hotel céntrico de aquí de la ciudad para dar mayores precisiones. Me quedaba pensando en lo que manifestaba Lucho, y yo no sé si es tan fácil de analizar en un escenario tan hipotético, pero también cabría la pregunta, en todo caso, si Scioli suponiendo que Scioli tenía el mandato de no llegar a una segunda vuelta, ¿no? Si le pasó esto por no despegarse lo suficiente del kirchnerismo o viceversa, ¿no? No sé si se entiende la pregunta abierta, ¿no? Para quien quiera reflexionar al respecto. Es decir, en un eventual pase de facturas mañana, pasado, ¿qué es lo que se van a reclamar mutuamente, suponiendo que existe esa instancia entre la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y Daniel Scioli, ¿no? Y si es que va a haber reproches mutuos, ¿no? Creo que las decisiones sobre su candidatura las toma el propio Scioli. Yo no creo en esta idea del comisario político que hace que Scioli diga o no diga cosas, o que hay unos márgenes estrechos para que él pueda desfilar. Creo que fue una estrategia. Casi como un chepibe de Cristina, como lo presentan algunos. Claro, eso no puede existir en política. Eso no puede existir en política. La misma idea de que unos van al gobierno y otros van al poder. Es parte de la retórica. Ese fue uno de los grandes méritos que ha tenido históricamente el peronismo, el de crear mitos, ¿no? Es decir, y uno de los mitos más falsos es el de Cámpora al gobierno y Perón al poder. Duró 49 días y terminó en un desastre. Es decir, y Cámpora fue al gobierno, pero vino Perón y lo sacó de las alitas, ¿no? Así que el peronismo no admite doble comandos, eso me parece que lo... Y alguna señal, respondiendo a la pregunta que hacía la oyente... Emilce. Sí. Emilce dice algo interesante. A ver, el razonamiento sería el siguiente si mal no le interpreté. Como Massa viene del peronismo, la mayoría de sus votos supuestamente son peronistas. Son peronistas que por alguna razón no han querido votar a un candidato identificado con el kirchnerismo, pero que entre una opción peronista y otra que no es peronista volverán a votar al peronismo. Ese sería el razonamiento de Emilce. Y es probable que eso funcione así, por lo menos que los votos de Massa se dividan. Pero yo lo escuchaba atentamente a Scioli, y Scioli esta noche dio una señal que me llamó poderosamente la atención. Fue muy confrontativo y fue, les diría, duro con Macri. Lo nombró y lo criticó con dureza, cosa que casi no había hecho en toda esta campaña. ¿Eso qué significa? Eso significa, salgo a declararte enemigo porque tengo que identificarte como todo aquel a quien un peronista no puede votar. Bueno, dijo, me parece que es el escenario. Y adjudicó hechos o acciones que no son del todo comprobables, que son futuras. Con Macri no va a haber, claro, no va a haber tal cosa, tal dijo, otra, se va a terminar. Claro, la idea de que la transformación de la década ganada no va a continuar en un proceso con Macri presidente. Y además dijo, ¿qué quieren? Macri, y además agregó, y el círculo rojo, eso es típicamente kirchnerista, eso es típicamente relato. Por eso lo que decía Fede responde también lo que decía Lucho, de se kirchneriza más o se pelea más con el kirchnerismo. Esta noche lo vi más kirchnerista que antes, ¿no? Claro. Por lo menos a tenor de esas expresiones, que tienen que ver con eso. Es decir, a ver, Macri se opuso a tal y cual medida que tomó este gobierno, pero Scioli
Macri no va a sostener tal o cual decisión o medidas que existen actualmente tomadas por este gobierno, ¿no? Esa identificación mucho más plena. ¿Sabes lo que pasa? Que también yo pienso esto. Probablemente Macri tenga que apelar al marketing político para peronizarse, citando acá al amigo Lucho. Ahora bien, no sé si todos los que votaron al proyecto nacional y popular creen que Scioli es verdaderamente el heredero de la década ganada. No sé si le confían todas las transformaciones que ellos dicen haber hecho a Scioli. Porque también puede haber una crisis de identidad con Scioli, en tanto me sienta kirchnerista yo, y haber vivido este proceso como kirchnerista fuertemente. Macri puede ser, digamos, sus antecedentes indican que puede fallar la idea de Macri de continuar con la asignación universal, las empresas en la órbita del Estado, pero muchos que ven a Scioli dicen, yo tampoco le creo todo a Scioli. Yo lo escuchaba hoy a Sansó confundir por momentos los candidatos. Y a mí me pasa también, Sansón. ¿Por qué? Porque son parecidos. ¿Tal cual? Porque son parecidos. Así es que sí, es verdad lo que ustedes dicen. Los candidatos estos son parecidos. En cualquier caso, me parece que el kirchnerismo ya jugó sus cartas hace mucho tiempo. Fue el día en que Cristina Kirchner bajó a su propio candidato. A Randazzo. A Randazzo. Cuando Randazzo quedó fuera de carrera, el kirchnerismo no tuvo más candidato. El oficialismo tiene un candidato que es, por supuesto, Daniel Scioli, pero es evidente que no pertenece al paladar negro, como una expresión que le gusta decir a un político que hoy debe estar muy contento en Santa Fe y que ha hecho una gran elección, evidentemente. Creo que pasa por ahí la cosa. Ya los votos kirchneristas él los tiene. Esos votos están ahí. Lo que él, supongo yo, Scioli tiene que salir a buscar son los demás votos. Los de la gente que estaba con Massa, de Rodríguez A, los progresistas asustados por un triunfo de la derecha. Imagino que ese es su electorado para el que ir a buscar votos. Pero evidentemente el resultado de una elección ganada así por Scioli no va a ser igual que si hubiese sido en primera vuelta. He participado de discusiones entre algunos simpatizantes del Frente Progresista de Santa Fe y otros del Frente para la Victoria antes de las elecciones generales provinciales, en las cuales hacían compromisos mutuos, ¿no? Entonces el candidato del Frente Progresista le decía al del Frente para la Victoria, el simpatizante, le decía, si vos lo votás a Lifchitz para que no gane del CEL, yo lo voy a votar a Scioli para que no gane Macri en un eventual balotaje. Tiene muchos matices esto, de hecho estábamos hablando de la situación justamente de radicales y socialistas a partir de ahora, pero eso ocurría sin embargo, ¿no? Y tiene que ver con esto que estamos hablando. También dialogábamos previamente hasta dónde ha tenido éxito esta campaña, si se quiere, que se lanzó, sobre todo se pudo ver en redes sociales, donde la propuesta era, si votás a cualquiera menos a Macri, gana Scioli. Inclusive si no vas a votar, gana Scioli. Se proponía esto. Y si votás a Macri, quizás Scioli, pierda. O sea, la mitad de esto, o una porción de esto, evidentemente ha ocurrido, porque Scioli no ha llegado a ganar en primera vuelta. Uno podría suponer a priori que esto dio su resultado, aunque sea parcial, ¿no? Esta estrategia, no sé. ¿Qué opinan? El voto útil. ¿Quieren opinar? Eso se decía, ¿no? El voto útil, se hablaba de eso, sí. Hola, zona crítica, las alianzas en contra de no sirven ni suman. En La Nación gana Scioli, gana Cristina, seriedad, gestión y coherencia. Muchas gracias. Gabriel Abel nos envía el mensaje de texto. Hola, les pregunto qué opinan de la griega porque hubo cámara en el cuarto oscuro, o por qué hubo cámara en el cuarto oscuro. Yo lo llevaría preso al presidente de Mesa. ¿Qué es esto? La verdad, no sé de qué estás hablando, 211. Si tenés alguna información más finita, compartirla con nosotros y la charlamos en todo caso, pero no es algo que ustedes sepan qué pasó. Sí, Politaki se hizo una filmación en el cuarto oscuro, No está hablando blandiendo el voto, así. ¿Cómo releva todo, Sansón? Pero él preso es Politaki. ¿Cómo releva todo? ¿No estaban hablando de la griega buena? No. La hipotética, eventual ministra de Economía de Scioli.
Se dio un episodio Era griega también. Se dio un episodio extraño. Zipolitakis ha sido protagonista de esta campaña por un tuit de Jorge Rial, que dijo que si revelaba quién le había financiado el viaje a Roma y a Dubái, no había ni primera vuelta, no segunda. Sí, es verdad. Está toda la agenda. Está relevando todo. Está toda la agenda, es un fenómeno. Tiene una veintena de páginas web en los favoritos, bien variadas. Un episodio extraño en San José del Rincón, donde dejaron votar a un ciudadano con un carnet de conducir. Esto lo avaló una presidente de mesa, que aparte es funcionaria de la Municipalidad de Rincón. Seguramente se va a hablar de esto en la semana, lo dejo como título, pero a este señor lo dejaron votar simplemente exhibiendo su licencia de conducir. Que es ilegal, aclarémoslo. Ese documento no está habilitado, claro, no permite votar. Tiene que ser el documento nacional de identidad. Espero que los que votamos a Massa tendremos que votar a Macri para desterrar el kirchnerismo. Si sigue Scioli, imagino que decís desde el 241, nada va a cambiar. Elisa, muchas gracias por también comunicarte con nosotros. En Santa Fe, el Perotti obtuvo algo así como un 30% promedio y el Lole un 30% promedio, según las mesas testigos que explicaba Tony recién del socialismo y del Frente para la Victoria. Hay un componente, no es matemático, un 60% de voto más o menos peronista. Sigue ganando el socialismo en Santa Fe, esta vez, la última vez, de manera muy ajustada, pero me parece que el peronismo está viendo de que un triunfo estuvo muy cerquita la vez anterior y está al alcance de la mano en el 2019, a excepción de que Lifchit haga una gran gobernación excepcional y brillante. Me parece que el Frente Progresista tendrá que dar una vuelta de rosca, ¿no? Creo que eso es parte de lo que decía la doctora González hoy, la ministra de Cultura esta noche, ¿no? La advertencia que formuló. En el Frente Progresista Cívico y Social se viene un gran debate interno por estos resultados, por las estrategias que evidentemente no funcionaron, o por lo menos no le funcionó al Partido Socialista, que se arroga, recuérdenlo ustedes, ser el eje aglutinante de la coalición de gobierno, pero fundamentalmente por los desafíos que se vienen. Porque supongamos que hoy se le ocurriese a alguien cuestionar lo que sería impropio, improcedente e inoportuno, pero supongamos en una hipótesis como tesis de análisis, que se le ocurriera a la ciudadanía cuestionar la legitimidad de Lifchit, dada la exigua diferencia que obtuvo. Si es que se confirma este triunfo de Macri en la provincia, en la ciudad de Santa Fe, en el departamento de la capital, en el departamento de Rosario. Entonces, evidentemente, esas cifras, este desarrollo tan pobre por segunda vez en tan poco tiempo del Partido Socialista, perdiendo su gran elector como es el caso del doctor Wiener, va a generar hacia adentro de la coalición una discusión, me parece que más profunda de la que se preveía. Alguien me dijo alguna vez, y esto ahora tiene otro cariz, o se puede mirar de otra manera, que el ingeniero Lifchit no anuncia formalmente su gabinete, o no lo anunció hasta ahora, porque estaba esperando ver los resultados de las elecciones nacionales y la incidencia que van a tener en la provincia de Santa Fe. Te agregaría eso, Tony, que no es posiblemente no sea una sola discusión la que, la que haya de acá adelante. ¿Por qué? O por lo menos no sea la misma discusión con un Macri presidente que con un Scioli presidente. Estoy viendo en este momento un tuit que está publicando José Corral, en realidad está retuiteando un tuit de @UCR Nacional. Llega el cambio, argentinos, hay balotaje a 4 semanas del país que queremos, Macri presidente. Lo pueden llegar a negar públicamente desde el radicalismo universitario, pero lo que están aguardando como plataforma de maniobra ante un eventual proyecto Corral 2019 a la Casa Gris, como un mejor escenario el de Macri presidente. Bueno, nosotros nos hemos enterado por los medios periodísticos de la provincia de Santa Fe
una supuesta reunión entre el ingeniero Lifchitz y el licenciado Scioli no hace mucho tiempo, que Sí. fue reservada, fue hermética. Pero que existió. No sé si la admitieron formalmente, pero supongamos que hubiese existido. existió. Sí, Perfecto. En la hipótesis de que Scioli no conserve en el balotaje la presidencia de la Nación y el presidente sea Macri, el interlocutor con el gobernador de Santa Fe, ¿va a ser Lifchitz? Con el gobierno de Santa Fe, ¿va a ser Lifchitz o va a ser Corral o Barletta? Para mí va a ser Lifchitz, porque Bueno, tiene está bien, una pero gran no capacidad importa, para... pero digo que como temas de hipótesis para los análisis e incluso para las discusiones que se vienen, y yo abono lo que dice Federico de que van a ser muchas discusiones, son interesantes. Un dato curioso va a ser la primera vez, por lo menos en la democracia moderna del 83 esta parte, pero antes también, si ustedes lo toman en cuenta y sacamos los interregnos militares, en que va a gobernar la República Argentina alguien que no es un abogado. No es un dato menor, parece un mero detalle. Cuento una anécdota, yo que tengo algunos años, no muchos más que ustedes. Bueno, en la Facultad de Derecho teníamos un profesor, una profesora de Sociología, la doctora Eve Libby. La doctora Libby solía decir, los problemas que tiene este país, esto lo digo con respeto y en clave de humor, es porque este es un país que lo imaginaron y lo armaron los abogados. Y efectivamente siempre nos gobernaron abogados, o la mayoría de los casos. Y si no, piensen ustedes solamente desde el 83 a esta parte, ¿quiénes fueron los presidentes argentinos? Pero ¿quiénes fueron los gobernadores de Santa Fe? Santa Fe Un tiene contador, médicos. un médico, Otro un médico. expiloto, dos médicos consecutivamente como Wiener y Bonfatti y un ingeniero ahora. Los demás votarán a quien quieran. Perón ya no existe, y peronistas verdaderos menos, dice también el 655 que se suma al mensajero de texto. ¿Vos crees, Lucho, que Lifchitz, como proponía recién el Tony, va a necesitar un interlocutor para hablar con Macri en un escenario Macri presidente, o es un tipo que le gusta, aunque sea hasta con el vecinalista de la esquina de la casa del barrio, hablar él directamente? No me lo imagino a Lifchitz resignando un papel tan importante. Creo que además en el socialismo hay un nuevo escenario. Quien hoy manda en el socialismo ya no es Wiener. Ese es un dato de la elección de hoy que lo veíamos ya asomarse en las PASO y que hoy cae con toda contundencia. ¿Quién es el jefe del socialismo hoy? Creo que Bonfatti ha sido el más votado. Y en todo caso, Lifchitz, por tratarse del gobernador electo, o digamos que entre los dos comparten ese rol. Pero evidentemente... Y encima se llevan muy mal. Y se llevan mal. Eso se en dice, tanto Bonfatti conserva ese poder, porque lo mismo pensamos que la arquitecta Bielsa iba a ser la jefa del peronismo, habiendo tenido una elección tan importante como la de Bonfatti, y sin embargo no fue así, ¿no? Lucho, bueno, conoces bastante en detalle la dinámica del Senado de la provincia, de los propios senadores, sus comportamientos políticos. ¿Pudo haber terciado alguna que otro cambio, rectificación en la estrategia de los senadores o el trabajo que hacen en los territorios, si de confirmarse esta tendencia, ¿no?, de una modificación en el resultado respecto de las primarias? Muchos dicen, hay un dicho, ¿no? Sí. Yo no lo puedo comprobar tampoco, que en cada departamento gana el candidato que el senador quiere. Bueno, los senadores no participaron de esta elección. Y vamos a ver que en provincias donde efectivamente la discusión territorial es importante, la provincia de Buenos Aires ni hablar, pero estuvimos viendo datos de Entre Ríos, donde hay política local y se juegan cosas a nivel local, municipios, comunas, la provincia entera, hay una influencia en ese resultado. En esta elección los senadores no han estado. Y fíjense qué solos van a estar si hay balotaje, Scioli y Macri, van a estar solos.
va a ser la elección de 2 candidatos, no de 2 aparatos. Por supuesto que uno tiene un aparato que se funda en todo lo que significa el poder del oficialismo y otro que se funda en todos los factores de poder que hay también alrededor de la oposición y en sendos aparatos del Estado. Ahora, ese caudal de, como vos decís, de militar el voto, de ir casa por casa, de conocer los punteros, de saber con quién hablar en cada lugar. Cierta prebenda en algunos casos. Sí. Hay de todo. Mucho de lo que hay que cambiar y que aleja a la gente, que hoy retábamos, un poco en broma, un poco en serio, a la gente la aleja todo eso, ¿no es cierto? A mucha gente la aleja, así como acerca a otra. Digo, esa influencia local no va a estar en el balotaje. Va a ser una experiencia completamente nueva para todos nosotros. No hemos vivido ninguno. Vamos a ir a la última pausa. Antes les propongo que si quieren ver esta charla que tuvimos esta noche, la pueden ver en los próximos días en zonacriticaonline.com, nuestra página web, que no solamente tiene los contenidos que desarrollamos aquí, sino también otros vinculados a la política, a la economía, a la cultura, a la justicia, zonacriticaonline.com.